Nayib Bukele entró al majestuoso Palacio Nacional de El Salvador con su característico paso firme. Eran casi las 10 de la noche, y la mayoría del personal ya se había retirado. Pero entonces, algo lo detuvo en seco. Frente a él, un anciano con una escoba en las manos seguía limpiando el mármol del pasillo central. Su espalda encorvada y sus movimientos lentos evidenciaban la edad avanzada. ¿Por qué alguien tan mayor seguía trabajando a esas horas? Lo que Bukele estaba a punto de descubrir cambiaría su perspectiva para siempre. Con curiosidad y cierta inquietud, Bukele se acercó al hombre. Su uniforme azul desteñido contrastaba con el brillo de los suelos impecables. El anciano no parecía haber notado su presencia hasta que una voz firme pero amable lo sacó de su concentración. «Buenas noches, señor. ¿Cómo se llama?», preguntó Bukele. El hombre levantó la vista con sorpresa y balbuceó. «Ese señor presidente. No esperaba verlo aquí a estas horas. Mi nombre es Don Salvador». El asombro del presidente aumentó. Don Salvador tenía al menos 80 años. Sus manos arrugadas y llenas de cicatrices contaban una historia de décadas de trabajo arduo. Pero lo más impactante fue la razón por la que seguía en ese puesto. Bukele, visiblemente conmovido, hizo un gesto a su equipo de seguridad para que se acercaran. Ordenó de inmediato que se investigara la situación de Don Salvador. ¿Por qué alguien de su edad seguía laborando como conserje? ¿No tenía una pensión? ¿Ningún familiar que lo cuidara? Un asesor se apresuró a responder. «Señor, según los registros, Don Salvador ha trabajado aquí por más de 50 años. No tiene hijos ni familiares cercanos. Su pensión apenas cubre sus necesidades básicas, así que sigue trabajando porque no tiene otra opción». Bukele apretó los puños. No podía creer que un hombre que había dedicado su vida al servicio del país estuviera pasando por esto. Pero entonces, algo más salió a la luz. Un guardia de seguridad intervino con una revelación inesperada. «Señor presidente, hay algo más. Todas las noches, después de terminar su turno, Don Salvador camina hasta una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No tiene luz eléctrica ni agua potable. Los vecinos dicen que se ha negado a recibir ayuda durante años». Bukele sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué alguien rechazaría ayuda? Había algo más en esta historia, algo que aún no comprendía. ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de la resistencia de Don Salvador? Antes de que pudiera obtener respuestas, el anciano dejó caer la escoba. Con lágrimas en los ojos, susurró. «Yo no trabajo solo por necesidad, señor presidente. Hay algo que usted no sabe». La confesión de Don Salvador dejó a Bukele sin palabras. En la penumbra del palacio, el anciano conserje temblaba ligeramente, no por miedo, sino por el peso de las décadas que llevaba cargando en silencio. El presidente le ofreció una silla, pero Don Salvador negó con la cabeza. «Señor presidente, hay algo que usted no sabe», repitió con voz entrecortada. «No estoy aquí solo porque necesito dinero. Estoy aquí porque no quiero olvidar». Bukele frunció el ceño. «¿No olvidar qué?». Don Salvador suspiró y miró a su alrededor, como si las paredes del palacio contaran la historia por él. «Cuando era joven, trabajé aquí como asistente de mantenimiento, pero mi verdadero sueño era estudiar, aprender. Mi padre me decía que nunca llegaría lejos. Eres un simple hijo de campesinos», me repetía. Bukele escuchaba atentamente. Había oído historias similares antes, hombres y mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de progresar porque el sistema los aplastó. Pero algo en la voz de Don Salvador tenía una melancolía distinta, algo más profundo. «Hace muchos años, tuve una hija», continuó el anciano. «Era mi tesoro, mi razón de vivir. Quería darle todo lo que yo no tuve. Pero el destino es cruel, señor presidente». La voz de Don Salvador se quebró. Bukele se inclinó hacia adelante. «¿Qué pasó con ella?». El anciano tragó saliva antes de responder. «Se enfermó. Tenía solo 6 años cuando empezó a debilitarse. Luché con todo lo que tenía para pagar su tratamiento, pero no fue suficiente». Un silencio pesado se instaló en la sala. Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Lo lamento mucho, Don Salvador», dijo en un tono sincero. «¿Y qué pasó después?». El anciano dejó la escoba a un lado y miró al suelo, como si su alma pesara toneladas. «Ella falleció aquí, en este palacio. No porque trabajara aquí, sino porque en aquel tiempo yo no tenía dónde vivir. Me refugié en una de las bodegas del sótano. Nadie lo sabía. Cuando ella partió, me quedé. No podía abandonarla». Bukele sintió un nudo en la garganta.
La imagen de un joven padre llorando en la oscuridad de un sótano, abrazando el recuerdo de su hija, era desgarradora. Cada noche, continuó don Salvador, después de terminar mi turno, vengo aquí. No quiero que su memoria se pierda. Bukele inspiró profundamente. Todo esto explicaba por qué don Salvador nunca había aceptado ayuda. No era solo necesidad económica, era una promesa de amor inquebrantable. El silencio en la sala era casi sepulcral. Nayib Bukele, un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y firmes, se encontraba ahora con un nudo en la garganta. La historia de don Salvador no era solo la de un hombre mayor que seguía trabajando, era la de un padre que nunca se permitió dejar atrás su dolor. Pero Bukele no era de los que solo escuchaban historias trágicas sin actuar. En su mente, un plan comenzaba a formarse. No podía permitir que este hombre pasara sus últimos años limpiando pasillos por una promesa de amor y sacrificio. Tenía que hacer algo, y lo haría en grande. Primera pista: la investigación secreta. Esa misma noche, sin que don Salvador lo supiera, Bukele llamó a su equipo más cercano. Necesitaba información. Quiero saber todo sobre don Salvador. ¿Dónde vive exactamente? ¿Cuánto gana? ¿Qué otras opciones tiene? Y, sobre todo, quiero que busquen registros de su hija. Los asesores asintieron de inmediato. Sabían que cuando el presidente tenía una idea en mente, no descansaba hasta hacerla realidad. Mientras tanto, Bukele no podía dejar de observar al anciano, que, ajeno a lo que ocurría a su alrededor, había vuelto a tomar su escoba y continuaba con su labor. Segunda pista: descubriendo la dura realidad. Las primeras informaciones llegaron en cuestión de horas, y lo que revelaron dejó a Bukele aún más impactado. Don Salvador vivía en una pequeña casa de madera en las afueras de San Salvador, en una zona donde la electricidad fallaba constantemente y el agua potable llegaba con dificultad. Su salario apenas le alcanzaba para cubrir lo básico, y su única compañía era una vieja radio que encendía cada noche. Pero lo más duro llegó con la investigación sobre su hija. «Señor, encontramos algo», dijo uno de los asesores con cautela. «Hay registros de que su hija falleció en este mismo palacio hace más de 50 años, pero hay algo más». Bukele levantó la vista. «Dime». Don Salvador intentó crear una fundación en su nombre, un lugar para ayudar a niños enfermos que no podían costear sus tratamientos, pero nunca obtuvo apoyo. El presidente cerró los ojos por un momento. Todo encajaba. Este hombre no solo se quedó aquí por su dolor, sino porque alguna vez soñó con cambiar la historia para otros niños, y nadie le dio la oportunidad. Tercera pista: una oferta inesperada. Esa misma noche, Bukele tomó una decisión. No iba a darle solo una pensión. No iba a darle solo una casa. Iba a devolverle el sueño que alguna vez tuvo. Cuando volvió a hablar con don Salvador, lo encontró de pie, con la escoba en la mano, como si nada hubiera pasado. «Don Salvador», dijo Bukele, con una leve sonrisa, «tengo una propuesta para usted». El anciano parpadeó, confundido. «¿Para mí, señor presidente?» Bukele asintió. «Usted ha servido a este país durante más de 50 años. Ha dado todo por este lugar. Pero es momento de que lo sirva de otra manera». «No entiendo», susurró el anciano. «Vamos a construir el Centro Infantil Salvador en honor a su hija. Un hospital para niños sin recursos. Y quiero que usted sea parte del proyecto». Don Salvador sintió que las fuerzas le fallaban. Por primera vez en décadas, dejó caer la escoba al suelo. Don Salvador sintió sus piernas temblar. Su respiración se volvió entrecortada y sus ojos se humedecieron. Nunca, en sus 80 años de vida, había imaginado que su sueño olvidado volvería a la luz, y mucho menos de la mano del presidente del país. Nayib Bukele se mantuvo en silencio, esperando la reacción del anciano. Sabía que le había dado una noticia abrumadora, algo que cambiaría su vida por completo. Está hablando en serio, señor presidente», murmuró don Salvador, con la voz temblorosa. «Más en serio que nunca», afirmó Bukele. «Pero esto no es solo un homenaje a su hija, es una misión. Quiero que usted me ayude a dirigir este proyecto. Nadie más que usted sabe lo que significa no tener ayuda cuando más se necesita». El anciano se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de la emoción inicial, la expresión de don Salvador cambió. Su mirada se tornó insegura. «Señor presidente, yo solo soy un conserje. No sé nada de administrar hospitales ni de construir proyectos tan grandes. ¿Cómo podría ayudar?» Bukele sonrió con calma.
¿Quién mejor que usted para enseñar el valor de la humildad y el servicio? Usted no estará solo. Tendremos a los mejores médicos, ingenieros y especialistas en el proyecto. Pero su historia, su visión y su corazón son lo que realmente importa. A pesar de la emoción, don Salvador titubeó. No estaba acostumbrado a recibir regalos, mucho menos algo tan grandioso como esto. Déjeme pensarlo, señor presidente, susurró. Esto es demasiado. Bukele asintió con comprensión. Tómese su tiempo, don Salvador. Pero mientras lo hace, quiero que me acompañe a un lugar. El anciano levantó la vista, sin saber qué esperar. Esa misma noche, Bukele llevó a don Salvador al sótano de palacio, el mismo lugar donde había dormido con su hija tantos años atrás. La habitación, que en su momento había sido oscura y fría, ahora estaba iluminada con una tenue luz. Aquí fue donde todo empezó, ¿verdad?, preguntó Bukele. El anciano asintió en silencio. Sus manos temblaban al recorrer las paredes, sintiendo los recuerdos regresar como un río desbordado. Aquí le prometí a mi hija que ayudaría a otros niños como ella, susurró, con los ojos cerrados. Y fracasé. Bukele se acercó y puso una mano en su hombro. No fracasó, don Salvador. Solo estaba esperando el momento adecuado para cumplir su promesa. Y ese momento es ahora. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción e incertidumbre para don Salvador. Mientras el presidente y su equipo avanzaban con los planes para el hospital, se debatía entre aceptar o no el puesto de honor en el proyecto. La noticia de la iniciativa comenzó a esparcirse por el país. Medios de comunicación, periodistas y ciudadanos hablaban de la historia del conserje que inspiró al presidente a construir un hospital. El impacto fue enorme. Finalmente, Bukele volvió a encontrarse con don Salvador en el palacio. ¿Lo ha pensado?, preguntó el presidente con una sonrisa. El anciano respiró hondo. Sus ojos reflejaban emoción, miedo y esperanza. Sí, señor presidente, quiero hacerlo. Quiero que mi hija vea, donde sea que esté, que su padre cumplió su promesa. Bukele extendió la mano, y don Salvador la estrechó con fuerza. Las primeras excavaciones para construir el hospital habían comenzado. Las máquinas removían la tierra, los ingenieros supervisaban los planos y el país entero seguía con atención cada actualización sobre el proyecto. Pero en medio de todo el entusiasmo, un grupo de obreros hizo un hallazgo inesperado. «Señor, tiene que ver esto», gritó uno de los trabajadores. Bukele, quien había llegado esa mañana para supervisar el progreso, se acercó con rapidez. Lo que vio lo dejó sin palabras. En el fondo de la excavación, los obreros habían encontrado algo extraño, una serie de túneles ocultos bajo la superficie. Parecían antiguos, olvidados por el tiempo. Esto no estaba en los planos, susurró uno de los ingenieros. Bukele miró a don Salvador, quien observaba los túneles con una expresión de asombro y miedo. Yo los recuerdo, dijo el anciano, con la voz entrecortada. De niño, escuché rumores de que aquí debajo había algo, pero nadie nunca habló de eso. Los obreros continuaron cavando con precaución, y pronto encontraron algo aún más inquietante. Documentos viejos, fotografías y restos de lo que parecían ser archivos gubernamentales de hace décadas. Mientras los expertos analizaban los documentos, comenzaron a salir a la luz datos inquietantes. Se trataba de registros de un antiguo hospital que había existido en la zona hace más de 50 años, pero lo que revelaban esos papeles era aterrador. Estos documentos hablan de pruebas experimentales, dijo uno de los historiadores convocados para investigar. Médicos de la época usaban a personas sin hogar y niños huérfanos para hacer experimentos. El silencio cayó sobre el grupo. Bukele frunció el ceño, mientras don Salvador se llevaba una mano al pecho. «Dios mío», murmuró el anciano. «¿Cómo pudo pasar algo así aquí?». Pero el misterio no terminaba ahí. En medio de los archivos, los expertos encontraron una lista con los nombres de los niños que habían pasado por aquel lugar, y entre ellos, había un nombre que hizo que don Salvador sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era el nombre de su hija. El anciano cayó de rodillas, sintiendo su corazón acelerarse. «No, esto no puede ser». Bukele lo ayudó a levantarse, con la mirada llena de preocupación. «Don Salvador, ¿está seguro de que es ella?». El anciano tomó los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba su nombre, junto con una fecha y un diagnóstico extraño que él nunca había visto antes. «Siempre creí que mi hija había muerto por una enfermedad», susurró. «Pero, ¿y si hubo algo más?».
La revelación de los documentos ocultos había dejado a todos en estado de shock. Don Salvador, con la lista de nombres en sus temblorosas manos, apenas podía contener la angustia. Bukele lo observaba con seriedad. Habían descubierto un oscuro capítulo de la historia, pero aún faltaban piezas en este rompecabezas. El expediente de la hija de don Salvador estaba incompleto. No había un acta de defunción, ni indicios claros de su paradero final. Solo un misterioso sello rojo con la palabra reubicada. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde la habían llevado? Bukele sabía que no podían dejar este caso sin resolver. Miró a su equipo y dio una orden clara. Vamos a encontrar la verdad. Cueste lo que cueste. La búsqueda de respuestas. Los mejores investigadores comenzaron a rastrear registros en archivos nacionales e internacionales. Los documentos eran antiguos. Muchos estaban dañados por la humedad y otros parecían haber sido deliberadamente alterados. Pero tras días de búsqueda incansable, hallaron algo sorprendente. Entre los informes del hospital de los años 70, había registros de varios niños que fueron trasladados de manera confidencial a otras instituciones en el extranjero. Se trataba de adopciones internacionales, muchas de ellas bajo circunstancias sospechosas. Un nombre resaltaba en la lista, el de la hija de don Salvador. «Aquí está», susurró uno de los investigadores. Fue llevada a España en 1976. La información indicaba que una pareja de médicos españoles la había adoptado cuando tenía 5 años. Según los registros, había sido rebautizada con otro nombre. No se trataba de un traslado hospitalario. Había sido adoptada sin el consentimiento de su padre biológico. Don Salvador sintió que el aire le faltaba. ¿España? ¿Mi hija está viva? Nadie se atrevió a responder. Solo Bukele, con una mirada decidida, tomó su teléfono y contactó a la embajada salvadoreña en Madrid. Encuéntrenla. Ahora, el impacto de la verdad. Las horas siguientes fueron de tensión absoluta. El equipo del presidente trabajó sin descanso, cruzando información en bases de datos internacionales hasta que finalmente la encontraron. Ahora tenía 54 años. Había crecido en España, en una familia acomodada. Y lo más impactante de todo, se había convertido en médica. Su especialidad era la pediatría. El descubrimiento fue abrumador. Es irónico, ¿no?, comentó uno de los investigadores. Sobrevivió a los horrores de ese hospital y ahora dedica su vida a salvar niños. Don Salvador no podía contener sus lágrimas. Había creído que su hija había muerto hace décadas, pero ahora sabía que ella había vivido una vida completamente distinta, al otro lado del mundo. El siguiente paso era inevitable. Un reencuentro. El reencuentro que conmovió al mundo. Bukele organizó una videollamada privada. Nadie sabía cómo reaccionaría la mujer al descubrir la verdad sobre su pasado. ¿Recordaría algo de su infancia? ¿Querría conocer a su padre biológico? Don Salvador se sentó frente a la pantalla, con las manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza. Entonces, la llamada se conectó. En la pantalla apareció el rostro de una mujer madura, de mirada dulce y expresión confundida. «Hola», saludó con acento español. Don Salvador la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Hija?» La mujer frunció el ceño, sorprendida. «¿Quién es usted?» El silencio fue insoportable. Bukele intervino con suavidad, explicándole todo. Le habló del hospital, de los documentos ocultos, de la investigación que había revelado su historia, y de su verdadero padre, que nunca dejó de buscarla. A medida que las palabras llegaban a sus oídos, la mujer llevó una mano a su boca, luchando contra las lágrimas. Su mundo acababa de cambiar en cuestión de segundos. «No puede ser», susurró. «¿Toda mi vida ha sido una mentira?» Don Salvador, con la voz entrecortada, le dijo: «Siempre creí que te había perdido, pero nunca dejé de buscarte. Hija, nunca». La mujer sollozó. No recordaba a su padre biológico. Para ella, sus padres habían sido aquellos médicos españoles que la adoptaron. Pero ahora entendía que su vida había sido construida sobre un secreto. Con lágrimas en los ojos, solo pudo decir 2 palabras: «Papá», un final lleno de esperanza. La historia conmovió a toda la nación. Bukele ordenó una investigación completa sobre las adopciones irregulares de aquella época y prometió justicia para todas las familias afectadas. Pocos meses después, don Salvador y su hija se reencontraron en persona. El anciano, con el alma llena de emoción, la abrazó con fuerza. «Ahora sé que nunca estuve solo», susurró.
Gracias, presidente. Bukele, viendo el abrazo entre padre e hija, sonrió con satisfacción. No solo habían revelado una verdad oculta por décadas, sino que habían logrado algo aún más importante: reunir a una familia separada por el destino. Pero en los archivos secretos del antiguo hospital aún quedaban muchos más nombres sin respuesta. ¿Cuántas otras historias esperaban ser descubiertas?